Y hoy tenemos una invitada muy especial, Greta Gómez, Business Development de Avisi. Jira, o en concreto Atlassian, anuncia un nuevo modelo de navegación. Renovado la especialización Cloud. El 20 de marzo, fecha en la que tocaba renovar, hemos pasado de nuevo las pruebas. Es que hemos conseguido 2 nominaciones en los premios relacionados con el Marketplace para el Team 25 de Atlassian. Hemos publicado un nuevo caso en la Deiserteca con un cliente del mundo de la fabricación, con VSL, con quienes hemos logrado un caso muy especial porque se sale del mundo TI. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos siguen por internet, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de los sitios donde publicamos nuestro podcast por las nubes de Atlassian, capítulo 39. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Greta Gómez, que vive en Holanda, pero es de Barcelona o nació en Barcelona y es Business Development de Avisi Apps, uno de los marketplace vendor más relevantes del ecosistema de Atlassian. Con Greta hablaremos de un montón de cosas. Seguro que va a ser un capítulo excepcional. Pero antes comenzamos con las noticias del día. Jira, o en concreto Atlassian, anuncia un nuevo modelo de navegación. Un modelo de navegación que afecta a Jira, Jira Product Discovery, Jira Software Management, Confluence, y que va a permitir una mayor flexibilidad por un lado, una mejor experiencia de usuario por otro y una mejor integración entre cada una de las partes. Realmente todo esto ya se venía anunciando desde hace tiempo. En el community, en los foros, hemos visto multitud de artículos y de anuncios al respecto, pero es ahora cuando se está ejecutando lo que se llama el rollout, es decir, el despliegue de todas estas nuevas funcionalidades en el mundo Atlassian, en ese cloud, en ese System of Work, en esa plataforma que cada vez tiene más potencia. Si por alguna casualidad resulta que estás utilizando los servicios de Atlassian y no ves ningún cambio, puede ser que ese rollout no haya llegado todavía a tu instancia. Pero si no es así, seguro que lo va a hacer ya, en unos días o en unas horas incluso. Así que ya sabéis, nueva navegación del mundo Atlassian para mejorar la experiencia de uso de Jira, Jira Product Discovery, Jira Service Management, Confluence, así que aprovecha y saca todo el partido de Atlassian con estas nuevas funcionalidades. Y tenemos una gran noticia. Bueno, tenemos varias grandes noticias relacionadas con Atlassian y sobre todo con Deiser. La primera, que hemos renovado la especialización Cloud. Deiser tiene en la actualidad 2 especializaciones: ITSM y Cloud Migration. ITSM, que ahora creo que está cambiando a Service Management. Pues bien, el 20 de marzo, fecha en la que tocaba renovar, hemos pasado de nuevo las pruebas necesarias, no necesariamente un examen, simplemente pues el tener un conjunto de personas acreditadas, el tener una serie de casos de éxito en donde la migración haya salido bien. Entonces, ese test, ese repaso de características ha sido aprobado el pasado 20 de marzo y por tanto Deiser aparece como Cloud Migration Specialized hasta el próximo 20 de marzo del año 2026. Así que ya sabéis, todas aquellas empresas que estáis todavía en el mundo data center, ¿a qué esperáis? Es el momento de migrar a Cloud, es el momento de llamar a Deiser, es el momento de llamar a una empresa especializada capaz de hacer este viaje y capaz no solo de hacer el viaje a Cloud, sino de poder transformar muchos de los procesos de vuestra organización para que se adapten perfectamente a ese Atlassian Cloud, si es posible Premium y mejor aún Enterprise. Contad con Deiser porque Deiser
De momento, hasta marzo del 2026, seguirá siendo vuestro compañero en las migraciones cloud. Y la segunda gran noticia relacionada con Deiser es que hemos conseguido dos nominaciones en los premios relacionados con el Marketplace para el Team 25 de Atlassian. Esas nominaciones son dos categorías en concreto. Una, la de iInnovator, es decir, Atlassian Intelligence Innovator, y el otro, el Teamwork Foundation Apps. En mi caso, personalmente, encantado si el premio que recibimos es el de iInnovator, pero da igual, simplemente el hecho de estar nominado es suficiente premio, suficiente recompensa, porque solo unos pocos llegamos hasta ahí. Lo disfrutaremos en Estados Unidos, sea cual sea el resultado, eso tenerlo por seguro. Y para el siguiente capítulo de podréis saber cómo acaba la historia. Pero la historia seguro que ya ha acabado bien. Y por otro lado, otra buena noticia, en este caso más que grande, es una noticia propia del buen trabajo del equipo de Deiser, tanto el equipo técnico como el equipo de marketing. Hemos publicado un nuevo caso en la Deiserteca. Recordad que desde hace meses venimos publicando de una manera estructurada y formal casos de éxito con nuestros clientes. En este caso, con un cliente del mundo de la fabricación, con VSL, con quienes hemos logrado un caso muy especial porque se sale del mundo TI, es una empresa de fabricación y hemos conseguido a través de nuestra consultoría de transformación basada en Atlassian, a través de nuestros equipos especialistas, poder transformar todas esas pizarras físicas, toda esa información física que la empresa tenía alrededor de sus paredes, en sus pizarras, a tableros Atlassian. Con gran éxito, y que nos va a permitir de alguna manera pues seguir alimentando ese conjunto de grandes éxitos que afortunadamente estamos teniendo. Y seguimos trabajando para ampliar no solo este caso, sino muchos más que están por venir, que ya estamos trabajando y que seguirán enriqueciendo la Deiserteca. Os recordamos dos cosas fundamentales, yo diría casi que tres. Primero, suscribiros a la Deiserteca. Segundo, seguidnos en redes, seguid este podcast, seguidnos en LinkedIn, en X, en Instagram y en todos los sitios relacionados con la organización, con la empresa y con el negocio Atlassian. Y en tercer lugar, si necesitáis ayuda, si tenéis que hacer una transformación de vuestra empresa, aún desde Data Center, para aprovechar todo lo que trae Atlassian Cloud en el mundo de Atlassian Intelligence, de robo y de la inteligencia artificial, contad con Deiser. Somos un partner de garantías absolutas para lograr el éxito. Bueno, pues como he dicho antes en la introducción, hoy tenemos aquí a Greta Gómez. Creo recordar que nuestro contacto inicial viene del Team de Barcelona el año pasado y evidentemente con esto de ir a eventos internacionales, cuando ves que alguien también puede hablar en español y tiene un apellido como el de Greta, pues acabas preguntando. Así que hemos decidido, y además como Antonio es quien lleva también un poco la coordinación de estos podcasts, decir, oye, me lo propuso y perfecto. Así que nada, hola Greta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, semana previa a Team 25. Mucho trabajo, muchas ganas de ir y de nuevo de veros. Muy bien. Y sí, sí, nos conocimos en Team 24 el año pasado en Barcelona y creo que fue como un clic entre empresas, entonces me enorgullece muchísimo y súper contenta de ser parte de este podcast. Qué bien, me alegro. Claro, tú has entrado, has empezado hace relativamente poco, con lo cual es tu primera experiencia americana, entiendo, ¿no? Esta de Anaheim. Sí, sí, exacto. Sí, empecé en Avisi Apps en agosto del año pasado y
Y bueno, aquí estamos aún entendiendo cómo el ecosistema trabaja y cómo la gente le gusta trabajar en él. Y bueno, soy como bastante, voy aún con la L, pero con muchas ideas y estamos haciendo muy buen progreso desde nuestra parte, así que súper contenta de ser parte de todo esto en este momento. Estupendo. Mira, técnicamente, o sea, a nivel de rol, eres Business Development de Avisi Apps. O sea, cuéntanos cómo llegas a Avisi Apps, desde dónde vienes y cómo aterrizas en el mundo Atlassian. ¿Qué haces básicamente? Cuenta Pues fue, lo que tú veas. Cuenta parte tú. todo, la verdad es que fue todo por coincidencia. Yo no sabía que existía Atlassian hasta que empecé en Avisi Apps. Estaba en un sector totalmente diferente, más del rollo fabricación, tenía como un pie en software y mucha experiencia tratando con B2B y B2C. Entonces me enamoró Avisi Apps y entonces fue cuando ellos me adentraron en todo el mundo de Atlassian. Y he de decir que fue una de las mejores decisiones por ambas partes porque me encanta Atlassian como concepto y todo el mundo que está dentro, cómo se comportan, cómo de participación la gente llega de participativa llega a ser la gente. Y todo eso es para mí que aún estoy, bueno, procesando, ¿no? Todo lo que es ser parte de Atlassian es una ayuda genial. Estupendo. De hecho, yo te doy completamente la razón. Es un ecosistema para mí único. Es verdad que ha crecido mucho y cada vez hay más presión y es más difícil vender, eso es así, pero es lógico porque el mercado ha cambiado enormemente y va cambiando muy rápidamente, pero completamente de acuerdo. Creo que es un ecosistema que te enamora, como digo, te engancha, ¿no? Primero las relaciones entre las Sí, personas y luego la propia relación con Atlassian, lo que ofrece, son productos muy atractivos, así que sí, te entiendo perfectamente que realmente, vamos, Deiser, la gente nos conoce por las dos facetas, somos por un lado Solution Partner, por otro lado Marketplace Partner también. En vuestro caso sois Marketplace Partner, desarrolláis apps. Este podcast está más dirigido a la parte de Solution Partner y como empresas que tenemos que colaborar, ¿qué hacéis? Es decir, para quien no os conozca en detalle, ¿qué hace Avisi Apps? ¿Qué tipo de apps realiza o qué soluciones ahora que gusta utilizar esa terminología? ¿Qué es lo que hace Avisi Apps en cuanto a soluciones? pues buena pregunta. Yo, como he mencionado hace poco, que soy parte de la empresa, pero Avisi Apps tiene un largo recorrido en Atlassian. Fue una de las primeras, lleva más de 10 años en el ecosistema con diferentes apps. Y tenemos un poco apps de todo tipo. Nuestro lema es We make apps that fill gaps. O sea, cuando vemos que hay ahí algo que está faltando es cuando empezamos a hacer toda la parte de creación, cómo podríamos solucionar este problema. Y tenemos apps, y por nuestro lema, tenemos apps que están un poco como en todas las partes. Tenemos un CRM System, que es el número uno nativo de Atlassian. Tenemos un poco de development y de documentación, project management y service management. Entonces, cumplimos como cubrimos varias áreas de lo que viene a ser el marketplace. Así como muy en términos generales. Has dicho que cubrís. ¿Cuántas tenéis si tenéis un número concreto? Hay gente que tiene tantas, por ejemplo, le preguntas a Fire y seguro que no sabe decir cuántas tiene, pero vosotros tenéis catalogado el número Sí, oficial. tenemos 7 que están en cloud y ahora estamos moviendo en Forge, así que ese es todo un proceso, pero sí 7. ¿Todas las tenéis en cloud? ¿O todavía tenéis alguna en su versión catalogada? Tenemos un par que aún están en DC, pero las estamos también planeando por razones obvias en moverlas a Forge. Me has dicho la más popular, por ejemplo, si tuvieses que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Atlas CRM 100%, también porque la utilizo yo, y porque me encanta. Sí, que me imagino que hará algún tipo de conexión, ¿no? De entre Sí.
entre lo que es el sistema Jira o lo que fuese el entorno Sí. Atlassian y los sistemas de CRM. ¿Con Sí. alguno en concreto o con...? eh, La idea de Atlas CRM es que tienes toda la parte de Customer Management, que es lo que ahora mismo está faltando en todo lo que es el System of Work, como todos sabemos. ya. Hay partes que se pueden cubrir, obviamente, con Jira porque es una herramienta que es bestial, pero aún así, toda la parte de contactos y crear un perfil y tener todo lo que es, eso lo cubrimos nosotros y estamos conectados con Jira, Jira Service Management y Confluence, entonces puedes visualizar todo lo que tienes en un perfil de una empresa, por ejemplo. En tu Jira instance sin tener que moverte y también de cara a, imagínate, ¿no? Esas empresas que se han gastado una fortuna en Atlassian, tienen toda la parte de documentación, de procesos, todo está ahí cubierto, pero tienen el CRM fuera. No tiene sentido, ¿no? Ah, efectivamente. Entonces es como, es la solución para ellos para tener todo dentro del ecosistema y bajo sí, un pago mensual. Sí, porque una pregunta, yo es que Sí, sí, soy muy técnico y por creo que favor. realmente la app te conecta con algún CRM o genera todo lo que necesitas. Es un CRM, Vale. Ujú. sí, en sí es un CRM. Tiene Perfecto. parte para las ventas, tiene dashboards, tiene todo lo que necesitas para poder lidiar con las actividades del día a día, con tus customers, con las sales y con el trabajo que está haciendo la otra parte de la empresa de desarrollo o los tickets o todo eso en un sitio. Entonces lo puedes visualizar todo lo que está pasando live desde el perfil de tu cliente. Podríamos decir que si a lo mejor tengo Salesforce y en vez de Salesforce utilizo esto, me permitiría tener todo enlazado. ¿Más o menos es la idea o...? Exacto, sí, sí, no, y bien que preguntes, la idea es, por ejemplo, imagínate tienes un perfil de una empresa, ¿no? O tienes una venta que está abierta y hay unos tickets y unas documentaciones específicas a esa venta, ¿no? Documentación sobre la app que estás desarrollando, ¿no? Cualquier cosa. Y tienes unos tickets, entonces lo que haces es creas el perfil de esa venta o persona o empresa y puedes hacer el link con los issues que tienes abiertos, con las partes de Jira que estás trabajando para esa empresa o Sale y también con la documentación. Y eso me encanta, porque entonces cuando tienes la parte de documentación y haces clic a esta empresa. eh, Perdona que me estoy saliendo un poco del No, no, guión. por favor, me encanta. Pero haz de cuenta que yo además soy CEO de la compañía, entonces todo este tipo de cosas me interesan especialmente, porque realmente nosotros durante años tuvimos Jira como sistema de No, CRM. Cuando hace ¿en años serio? nosotros arrancamos, nosotros teníamos las ofertas en Jira, generábamos las facturas desde Jira. Era una época en la que Jira no era tan potente como ahora, Atlassian no era tan potente, y en un momento dado nos pues dimos el salto a Salesforce. Pero claro, me estás contando cosas que digo que me hacen sugerir otra pregunta que tampoco está bien, pero es que me acaba de venir. No, Eh, no, por favor. ¿Tenéis muchos clientes que son también partners? De hecho, tenemos un par de partners que sí que utilizan Atlas CRM. Es que claro, yo lo veo, lo pienso o sea, los partners que en algún momento hayamos usado Atlassian como entorno de CRM, puede ser una salida natural, incluso normal, ¿no? Porque lo conocéis. Es que me ha resultado muy curioso, ¿eh? De hecho, Sí, luego echaré un vistazo, ¿eh? por favor. No descartes que os acabemos llamando. No, por favor, y ahora que mencionas Salesforce, sí, hay herramientas, ¿no? Fuera del ecosistema, Salesforce, HubSpot, que son increíbles, que son a veces muy complicadas para según qué tipo de perfil de empresa. Entonces, Atlas CRM hace lo que decimos que hace, o sea, no es fancy, no tiene tantas funcionalidades a esa escala, pero lo que es sentirte que todo está dentro de un sitio, eso es lo que somos nosotros los cracks en esa área. Entonces, te invito cuando quieras, te hago una demo
Y mira, mira, esto va a ser casi una acción comercial, ¿Has aparte de un visto? podcast. Y perdonad porque creo que es muy interesante para todas las Gracias. personas que nos veáis. Yo como responsable de la compañía, daros cuenta que, por ejemplo, el coste nuestro en CRMs tipo HubSpot o Salesforce, Sí. siendo una empresa pequeña, pues podemos estar en 50, 60 o 70.000 euros al año, más lo que pueda ser la implantación, adaptación, etcétera. Entonces, ahora entiendo un poco, hablando contigo en detalle, el alcance que tiene y el por qué es la más popular. Y eso me lleva, ya esa sí a una pregunta del guión. Es decir, ¿cómo abordáis la diferenciación, el valor diferencial? Porque claro, tenéis unos competidores, joder, con un peso específico tremendo, como pueden ser, como has dicho tú, HubSpot o Salesforce. Mm. ¿Cómo abordáis eso? ¿Cómo establecéis, cómo competís de cara a explicarlo al cliente? Porque a un partner le convencéis rápido, me refiero porque nosotros Sí. conocemos bien Atlassian, pero a un cliente que no, lo primero que va a decir, no, 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 ya tengo mi CRM, no, no me hace falta que me lo vendas. ¿Cómo lo hacéis? No, y me encanta esta pregunta. Si hablo de Atlas CRM, siempre cuando hago demos con los clientes, siempre tengo el mismo tipo de conversación. Clientes, otra vez, que han invertido muchísimo dinero en Atlassian, que están súper comprometidos en Atlassian, pero que aún no encuentran cómo gestionar toda la parte de los clientes. Es como todo el mundo deja la parte del CRM para lo último, cuando tendría que ser lo primero, ¿no? Completamente de Y acuerdo. es como a cierto punto es como, bueno, nos encanta Atlassian, pero aún estamos utilizando esa herramienta y en algún momento tenemos que tomar una decisión porque no tiene sentido que todo lo que es toda la gente que está en ventas y en proyectos tenga que cambiar y pierda parte de la información porque no está todo sincronizado, ¿no? Entonces, todo eso son sobre todo empresas que tienen como, bueno, pues esa necesidad de necesito hacer esto porque me estoy dando cuenta que estamos desconectados. Y no tiene sentido que si estamos en Atlassian y todo está tan bien conectado y puedo hacer menciones y todo ese tipo, que no puedo hacerlo con la parte de ventas, ¿no? Entonces, es como cuando se dan cuenta de que esa parte chirría, es cuando empiezan a hacer un poco de búsqueda y ven que, bueno, mm, Sí, sí. aparte de, bueno, back a lo que me has preguntado, se dan cuenta de que como valor diferencial es que nosotros no conectamos con algo de fuera, nosotros subsistimos, estamos Estáis dentro. inventados dentro. De hecho, a veces hay partes de Atlas CRM que recuerdan a Jira o a Confluence en la manera de cómo se gestiona y es porque es totalmente nativa y estamos invirtiendo un montón en un continuo desarrollo para hacerla hasta incluso mejor. Eh, Me encanta eso que dices porque como sabes, nosotros tenemos una parte de marketplace también, de marketplace. mm, Web. Y precisamente eso que dices es algo que nosotros nos propusimos con Project Track. Es transmitir la sensación de que el usuario sigue en Jira, que mm, no parece que está utilizando una app, de tal manera que para la persona sea natural estar viendo información a nivel de proyecto, pero no percibe, no se da cuenta de que está en una app. Entonces entiendo que es exactamente lo mismo que os ocurre a vosotros, lo que intentáis sí, vosotros. sí. Pues me parece bestial. Por cierto, os recuerdo que además de esta tienen 6 más, pero vamos, es que me he centrado en ella Pero, no, 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 pero bueno, por motivos de interés personal y que creo que sí, es interesante para el podcast, creo que es bueno que lo sepan. Mira, te voy a hacer otra pregunta fuera de guión y a ver cómo lo estáis abordando. Porque yo ahora mismo, tal como me cuentas eso, porque nosotros estamos con el mismo problema, desafío, como quieras llamarlo, sí, la aparición de robo. eh, por un lado, lo ves como una amenaza, pero por otro lado, yo ahora veo vuestro producto y digo, joder, como yo consiga un agente capaz de conectar con robo, como lo que está haciendo Atlassian, y si Atlassian está promocionando conectores con ServiceNow, con sí. Salesforce, etcétera, pues teniendo un conector entre robo y vuestra solución, también podré hacer preguntas a robo sobre lo que tenéis. ¿Estáis trabajando en eso? ¿Vais a lanzar algo? Si Sí, puedes decir, cuenta lo que puedas decir. sí, 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 bueno, de hecho esa es la idea, ¿no? Es una herramienta robo, es algo
bueno, un poco tomó a sorpresa a todo el mundo, en plan, wow, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hacemos con esto? Eh, Sí, sí. intentando, claro, siempre es igual, ¿no? Con Atlassian, y esto es algo que hace gracia, que siempre te piensas que ya lo tienes todo hecho y viene con algo nuevo y dices, Como wow, una vuelta de tuerca, como se dice, ¿no? me tengo que reinventar otra vez. Justo, Entonces justo. es como un constante desafío. Entonces, sí, muy bien. O sea, lo has pensado súper bien porque sí, estamos intentando hacer algo en esa área y tenemos muchas ideas, pero al principio queríamos hacer un ROFO agent que fuese como algo más fácil también para saber cómo funciona, las limitaciones, todo lo que pueda alcanzar. Entonces, hemos creado uno que es como especial para Team 25, Qué que bueno. creo que está aún, ayer lo miramos y está aún en proceso para que sea listado en el marketplace, pero bueno, estamos intentando cosas nuevas y a ver si encontramos un ángulo también para nuestros desarrolladores que se familiaricen con toda la parte del robo para cuando lo queramos trasladar en una app, que sepan ya de qué va el rollo y que puedan hacer, bueno, que podamos Estupendo. venir con buena... Pero porque vosotros tenéis un robo que es bastante guay, la verdad. Sí, nosotros tenemos Budgety, que Sí. lo tenemos ya como agente y la verdad es que está muy bien. Y también estamos a punto de lanzar un agente para un servicio externo, para Oh, una... wow, ok. Hay una cosa que nosotros nos hemos propuesto, porque es lo que dices tú, al final Atlassian te lanza algo y te cambia Lo el coges o paso, lo ¿no? dejas, y lo coges o lo dejas. Claro, no, no, mira, yo el otro día lo comentaba, yo tenemos que reinventar en parte la compañía porque el cambio es tan grande, pero ya no solo para Deiser, para el ecosistema, el cambio es tan enorme que tienes que repensarte. Tú fíjate, yo tengo 60 años y Deiser tiene 28 años. Y yo el otro día lo decía, estamos empezando de cero prácticamente muchas cosas, ¿no? Y esa es una parte que me gusta. Nosotros estamos a punto, hay una cosa que sabemos que Atlassian va a ir muy rápido y nosotros no vamos a ser capaces de ir a ese ritmo, que es a un conector con Salesforce, con ServiceNow, con Adobe. ¿Por qué? Porque lo van a hacer ellos. O sea, y lo van a hacer ellos, lo van a hacer mejor. Pero hay un montón de servicios SaaS locales, menores, de las empresas, donde Ujú. sí podemos construir agentes, donde Atlassian estoy seguro que no va a poner ese foco y ahí es donde podemos poner Sí. nosotros. Y yo creo que ahí es una buena oportunidad, como dices tú, de eso, reinventarse. Sí. A Pues ver, siempre es un riesgo porque no sabes lo que van a crear y si te va a comprometer una de tus apps. Pero bueno, es un riesgo al que todos estamos jugando, si no, no estaríamos aquí, ¿no? totalmente. Y de Y hecho hay un tema muchas veces cuando uno pregunta, ¿y cuáles son las apps que compiten con la tuya? Yo siempre digo todas. O sea, al final no se trata de que hagan lo mismo, se trata de que al final el cliente tiene un dinero para gastar y la puede gastar en el tuyo, en el mío o en el de Appfire, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontáis eso? O sea, no sé si tú vienes de un mundo también de venta de este tipo o no. ¿Qué diferencias has visto a nivel de competencia, a nivel de estrategia? ¿Cómo tratáis de competir en el buen sentido para que el cliente se fije en vosotros y no en otra? lo que me he dado cuenta es que, porque eso es también parte de algo que creo que me vas a preguntar, nosotros trabajamos mucho con Solution Partners. Ujú. Y lo que me he dado cuenta es que ellos no querrán hablar contigo al menos de que tengan un cliente o un par de clientes interesado en tus apps. Luego Entonces, hablamos de eso, porque es verdad y te va a hablar, justo, justo. Sigue, sigue, perdona. eso siempre te hace pensar en plan, vale, entonces tengo que hacerlo al revés, ¿no? Tengo que coger a esos clientes potenciales que también esto es es que es todo ¿cómo se dice? Bueno, es un melón, ¿no? Sí, Es un melón que vamos a abrir, sí, es sí. todo circular, Justo, ¿no? justo. Nosotros hablamos mucho de abrir melones en Es Daisy. un melón muy Sí, grande esto porque Atlassian es un nicho de mercado. Entonces, todos los clientes potenciales que tienen un límite, ¿no? Que son usuarios de Atlassian. Eso todo el mundo lo sabe. Pero claro, en práctica es un número limitado, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros lo que intentamos es, sobre todo, ofrecer en el marketplace como una descripción que sea lo más directa posible a lo que el cliente necesita saber en ese momento de la compra.
para ayudarles, ¿no? Porque luego verás que igual si eres un poco vague, ¿no? En lo que estás ofreciendo, luego hacen el trial period, no les ha gustado porque obviamente no cubría sus necesidades y también eso te afecta, ¿no? Te puede afectar muy negativamente. Entonces nosotros lo que buscamos es sobre todo una muy buena experiencia desde el primer momento, sobre todo cuando ya, y eso lo hacemos con, por ejemplo, ofreciendo demos conmigo y con otros compañeros, tenemos vídeos para ayudarles también a entender si eso es algo para ellos. Y sobre todo hacer toda la parte del proceso de cuando están ya en el proceso de evaluación, lo más directo y sencillo posible para que puedan entender todas las partes que podrían gestionar si tienen esta app, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para ser competitivo es, bueno, tener un producto que performe, ¿no? Ser, bueno, en el tema de seguridad, ser también competente y tener todos los, bueno, ser GDPR, ser SOC 2, todas las certificaciones que ahora un montón de empresas están preguntando y sobre todo pues ofrecer un buen servicio y que la gente, bueno, esos clientes entiendan lo que están comprando desde el primer momento para que luego no hagan un desinstall. Efectivamente. Entonces, que esto duele En más. en la parte de cumplimiento, ¿estáis más hacia SOC 2 o hay eso La, 7000? SOC 2, ISO, GDPR, HIPAA, también importante. Y también escuchamos, ¿no? Lo que el mercado está preguntando, lo que necesitan, entonces intentamos, si es algo que es relevante, pues intentar también ser, bueno, seguir esa certificación. Sí. No, no, te entiendo perfectamente. Hablabas antes bueno, dos cosas. Por un lado, ahora hablaremos un poquito de la relación con el Ah, Solution Partner, que tiene razón. A veces son negocios diferentes y complementarios y hay que ver en qué momento uno entra a ayudar al otro, porque es verdad que al final un partner tiene poco tiempo, vosotros tenéis poco, nosotros tenemos poco. A mí, mira, hace una hora estábamos hablando precisamente preparando para el team y me decía, no, es que este vendor quiere vernos. Yo, ya, pero ¿cuándo? O sea, tenemos algo, lo que dices tú, hay alguna sí, venta, porque es muy difícil, y vosotros lo sabéis, convencer a un consultor o convencer a un equipo de que vean un producto que no han vendido o que no, o sea, no sé cómo lo abordáis eso. Me interesa además como solution partner y como vendor, ¿eh? ¿Cómo abordáis eso que es lógico de entender, por un lado, y es que el solution partner, por el modelo de servicio, al final tiene muy poco tiempo, pero en algún momento es importante que conozca una app como la vuestra, sobre todo algunas, hay otras a lo mejor que no tanto, pero yo, por ejemplo, Atlas CRM la veo como una app que hay que conocer porque la veo compleja, etcétera. ¿Cómo lo tratáis? eh, este es mi punto de expertise. La verdad es que eso es bastante gracioso porque yo vengo de un mundo fuera, ¿verdad? Claro. Entonces, lo más importante es no vender humos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿vale? O sea, querrás siempre ser parte de los más importantes, ¿no? O trabajar con los partners más importantes del mercado, pero ¿hay un ángulo al que puedas trabajar con ellos? Esto es lo más importante. Porque tú puedes querer trabajar con ellos, pero que por el tipo de negocio que tienen, no seas la app que ellos necesiten o no seas el tipo de empresa que ellos necesiten, ¿no? Entonces, lo que yo hago es hacer, y antes de comunicarme con un solution partner que me gustaría trabajar, hago un montón de búsqueda, intentar saber si hay business, si hay... mm, o sea, Sí, si hay customer, alguna clientes. Sí. relación existente, cuál es el ángulo, ¿no? Porque creo yo que seríamos un buen partner, ¿no? Porque, y eso es algo aparte de también gestión de riesgos, ¿no? Nunca voy a preguntar a alguien hacer algo si yo no lo haría, ¿no? Entonces, es también hacerle como una propuesta de, mira, llevamos tanto tiempo trabajando juntos, o si no llevamos tiempo trabajando juntos, también intentar entender, ¿no? ¿Por qué quiero yo trabajar contigo, ¿no? Creo que lo que ofreces complementa súper bien a lo que tengo yo y creo que podría haber, esto es como muy ahora a grandes rasgos, ¿no? Porque Sí. es por partner y por situación, pero es siempre intentar
entender si de verdad hay un ángulo, porque si no estás ofreciendo algo, luego estás en una conversación y la gente se queda como, "Fua, he perdido el tiempo en esto, si no parecía como más prometedor de lo que era por email, no. Yo creo que lo más importante es lo que tú has dicho, la gente no tiene tiempo, así que si tú quieres hablar con alguien, de verdad tienes que tener algo que sea tangible y de verdad sea un win-win situation. Si no, Efectivamente. ¿qué estamos haciendo? Sí. Justo. Dos cosas. Te voy a hacer dos preguntas y me contestas en el orden que quieras, porque no tiene mucha relación, pero las quiero lanzar. Sí. Por un lado, de cara a partners, ¿cómo estáis percibiendo este cambio hacia cloud, cloud first? Eh, ¿Se sigue vendiendo mucho a través de partner? ¿Cada vez vendéis más directamente? Nosotros estamos notando ciertos cambios en ese aspecto. También parece como que el cliente utiliza menos apps y por tanto tiende a renunciar por dos motivos, porque va desde data center y la tendencia de Atlassian al empujar a reducir. Eso por un lado. Y luego te hago la pregunta. De momento contéstame a esta, porque creo que es interesante también porque vivís un mismo problema, un problema Sí, o sí. escenario. Entonces sí me gustaría que me dijeses, ¿cómo seguís teniendo el mismo porcentaje de venta a través de partner? ¿No? ¿Cómo funciona ahora mismo eso? Eso ha sido algo que hemos descubierto hace un tiempo cuando miramos los números realísticamente para saber cuántas de esas ventas son gestionadas partner versus directo. Y sí que es verdad que la tendencia aún es, bueno, es bastante estable. En nuestro caso también depende del tipo de apps que Sí, yo tengas. creo que sí. Ujú, sí. Porque, por ejemplo, hay apps que sí que vemos que se gestionan muchísimo siempre por partners o que son más complejas o que por el tipo de app esa empresa la utilizaría y por ese sentido ese tipo de empresa siempre utiliza partners, no lo gestionan ellos directamente. Entonces, sí, vemos también lo que has dicho, ¿no? Es un total estrés todo el rato porque ahora con lo de migration Ah, a clouds. ah, sí. Sí que vemos, o igual, por ejemplo, tienes apps que aún no son cloud, ¿no? O que no se pueden desarrollar en cloud aún porque no es posible, ¿no? Y por Ves que Forge, por las limitaciones de Forge. entonces ves que estás como perdiendo un poco lo que es la dirección, pero sí que ves que esos clientes que de verdad están 100% comprometidos con la app sí que te siguen. Pero sí que hemos visto un descenso en todo esto, ¿no? Porque cuando vas a migrar, la pregunta es, bueno, esto va a costar mucho más dinero de lo que costaba antes. Efectivamente. ¿Cómo podemos abaratar costes, no? Vamos a mirar todas las apps, que es totalmente comprensible, es un ángulo que yo también haría, ¿no? ¿Cómo podemos abaratar costes? ¿Estáis de verdad utilizando esta app? No, fuera. Y lo entiendo, pero claro, para nosotros es siempre un... Entonces, por eso es importante intentar hacer que la app se mantenga. Es un debate interesante. Si vas a estar, tú vas, ¿no? Estás allí en Estados Unidos. Mm. Podemos hablarlo. Por Si favor, me encanta. intentaré que pasemos por el booth o tener una reunión, porque creo que es un tema de interés para todas las partes, para entender al cliente el por qué toma esas decisiones, cuál es el criterio, aparte del coste, para poder tomar esa decisión y colaborar incluso con el cliente. Decir, oye, pues mira. A lo mejor en un periodo, durante el periodo de migración, yo te reduzco el precio y luego, ¿para qué? Para reducirte la fricción, sabiendo que luego, cuando veas que te va a seguir funcionando. Entonces, ese es un tema Es- bastante interesante. Sí, Supongo sí, que también lo habéis puesto vosotros sobre la mesa. sí, es un tema que la verdad da para 5 capítulos de podcast, creo yo, porque Totalmente, sí, sí, mira, es no, denso. no es mala idea el poder hacer una serie con todos vosotros y ir viendo las valoraciones de cada evento, ¿no? Me parece interesante. Había otra pregunta que tenía que estaba dentro de las que teníamos habladas, y era la parte de conversión, es decir, ¿cómo trabajáis la conversión? Porque es una de esas tormentas, pesadillas que la gente que crea producto tiene. Yo me lo instalo, el producto es maravilloso, de pronto ves que no lo prueban o de pronto ves que nadie interactúa y a los 30 días se lo desinstalas y tú sabes que el ecosistema es muy complicado conseguir feedback, Sí. porque muchas de las operaciones ni siquiera se entera la persona que lo instala no tiene nada que ver con el que lo usa. ¿Cómo trabajáis esa parte de conversión o cómo lo intentáis? ¿Hacéis un seguimiento? ¿Cómo lo intentáis hacer?
Sí, bueno, es algo que creo que es en continuo desarrollo, ¿no? También dependiendo de cómo está el mercado, cambian las necesidades y entonces tienes que, bueno, pues igual incluir actividades adicionales, ¿no? Para ayudar al usuario, pero sobre todo lo que hacemos es lo que había dicho antes, ¿no? Intentar que para el momento que están en la parte de la evaluación, al menos ese usuario sepa 95% que esa app es algo para esa persona. Hablando ahora como ejemplo Atlas CRM, ¿no? Porque lo que no quiero es luego usuarios que luego piensen que no es para ellos o lo que sea y te dejen un... Porque siempre te dejan malos comentarios, nunca buenos, ¿sabes? Es muy Ya, difícil. eso es Entonces, cierto. lo que tú quieres es el momento que esa persona está en el proceso de evaluación, que antes ya de incluso evaluar, sepa 85%, 90% que esa app puede ser algo genuinamente para ellos. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Pues con mucha documentación, vídeos. También lo que estoy ahora como experiencia es que cuando estoy hablando en demos, las empresas están súper obsesionadas con saber si tu app va a estar descontinuada o la vas a Claro, quitar del claro. mercado. Mm. Cosas así, ¿no? Intentar que cuando el usuario de verdad está comprometido contigo o que tiene como un deseo, ¿no? A que esa sea tu app, de verdad sepa todo lo que es parte de esa app, ¿no? De que estás muy bien establecido, sigues las directrices, dónde tienes la data, ¿no? Dónde haces el storage y todo eso. Toda esa información es clave de tenerla, creo. Y entonces es como nosotros podemos ayudarles, porque llega un momento que hay algo que ya es, o sea, podemos ayudar hasta cierto punto. Hay ya un punto en que ellos decidirán Ah, si es para o no. O sea, quiero decir, hasta cierto punto podemos ser como muy, muy parte, ¿no? del proceso, pero también creo que es muy importante, sobre todo en la parte de la evaluación, ponérselo lo más fácil posible, que vean todas las funcionalidades para estar seguros de que saben cómo funciona la app 100%. sí, Porque sí. Ujú. sí, cosas así. Y es como nosotros intentamos que toda la parte de evaluación y conversión continúe al auge. Así. De todos los clientes, ¿hay alguno cliente? Ya sabes que los clientes son un poco especiales, pero hay alguno que siempre te deja decir que es cliente tuyo. ¿Tenéis alguno así que os deja poner el logo y que podáis presumir? Sí. Joder, es que tenemos de cliente A. Sí, tenemos, pero son de Estados Unidos, Bueno, pero sí, tenemos un par y de hecho es algo que estamos haciendo ahora mucho también de Customer Success claro. Stories. Pero sí, los que no quieren participar también siempre te dirán lo mismo, ¿no? Y de hecho tenemos uno que hace poco hizo como un vídeo con nosotros y decía algo que era un poco bestia, que decía, si tienes Jira Service Management y no tienes Atlas CRM, te estás perdiendo algo. Así, Oye. directamente. O sea, Ah. digo, ¿cómo? Y utilizamos esa mención porque creemos que fue como bastante guau. Y yo le entiendo, ¿eh? Porque yo que soy técnico, claro, cuando tú me hablas de Atlas CRM, lo primero que pienso es, hombre, con Jira Service Management, los assets, quizás se pueda hacer algo, pero es verdad que todo eso se complica mucho. Entonces, la frase la entiendo perfectamente. O sea, si él ya lo ha probado, que seguro que ese cliente ya lo ha probado, se da cuenta que con la vuestra ya puede resolver un problema que a lo mejor podía resolverlo también, pero no es tan sencillo al final. O sea, siempre diré, si te quieres buscar maneras de hacerlo, puedes encontrarlas, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Quieres investigar e invertir tanto? Se puede, obviamente, pero siempre, quiero decir, y esto es algo que yo lo primero que hice cuando empecé en Avisi Apps y entendí todo, fue preguntar a Solution Partners, vosotros que sois Jira Experts y vengo con esta app, ¿veis de verdad la Mm. ventaja Valor. competitiva?
¿podrías hacer lo que estamos intentando nosotros hacer en Jira? ¿Sí o Sí, no? Porque o si no, ¿cuánto tiempo te costaría? Sí, claro, ¿no? Y siempre me decían, a ver, sí, sí se puede, pero sí, la parte de los contactos y todo eso, a veces queda un poco diluida, no es lo mismo. Vale, guay, ¿sabes? También porque como puedes tener una app que tú creas que es muy buena, pero de verdad es, ¿no? En planos generales y teniendo a Jira como padrino, ¿no? Porque y Jira es multifuncional, es como, bueno, pero hay aún una ventaja, sí o no, ¿no? Sé directo. Y la verdad es que sí, siempre es los mismos comentarios. O igual partners que sí que intentarán decirte, pero eso lo puedes hacer con Jira, pero cuando empiezan a pensar dicen, oh, ya, pero no puedes hacer esto. Vale, tiene sentido tener Atlas CRM. Y bueno, Sí. Cuando afrontáis el proceso o de venta hacia un cliente o de hablar con un solution partner, ¿afrontáis el hablar de la app, como una solución global? Sabes que ahora mismo hay no un movimiento, sino una tendencia a hablar de soluciones. La propia Atlassian lo dice, es decir, parece que hablar de una app es como hablar de algo pequeñito dentro de un desierto muy grande y hablar de solución, que en el fondo tiene sentido. Yo tengo Atlas CRM y Atlas CRM es una solución que incluye Jira, que incluye Confluence y que incluye mi propia adaptación. ¿Lo vendéis así o cómo hacéis el approach al cliente o al partner? sí. Eh, para el cliente es más tocarles la fibra, ¿no? De, vale, es lo que he dicho antes, os falta esto en el ecosistema. Esto es lo que no estás gestionando dentro de Atlassian, ¿no? No tiene sentido que tus contactos y toda la parte de las ventas también estén gestionadas si no lo haces ya de algún modo dentro de Atlassian, ¿verdad? Y siempre digo lo mismo, es que hasta cierto punto todo el mundo gestiona ventas, con lo cual esto es algo que afecta a cierto modo a cualquier cliente potencial o cliente existente que puedas tener. Entonces es como un poco lo que yo hago como pitch para, ¿no? Crear interés. Y a los clientes es más que nada eso, tocarles la fibra y la verdad es que el ángulo está ahí, ¿no? De, vale, tú has invertido bastante dinero en Atlassian. ¿Dónde están tus clientes? ¿No? ¿No estás gestionando esto ya en la nube? Y entonces sí que lo entienden y dicen, vale, preferimos, en muchos casos preferimos ir a vosotros en vez de coger solo un conector porque la experiencia no es la misma. Tema budget también importante. Los CRMs así como más punteros cuestan una fortuna. Nosotros, ok, no somos una barata, pero si lo comparas, ¿no? Si Es empiezas a como un... poner la balanza y te resulta rentable. Sí, entonces eso es más o menos, es... Sí. Otra pregunta fuera de guión, a ver qué me dices. ¿Cómo estáis viendo todo este cambio con el tema de IA, de la evolución, habéis planteado internamente algún debate sobre cómo incorporarlo a nivel de empresa? Ya no solo hacia el cliente, sino como empresa. Uso de LLMs o de qué manera os estáis apoyando. Cuéntame, ya es simplemente curiosidad, porque nosotros también estamos en un plan muy parecido en el que queremos ser referencia, o sea, que el cliente vea que nosotros también estamos preparados para ese cambio. ¿Lo estáis haciendo vosotros? ¿Lleváis haciéndolo? ¿Lo vais a hacer? ¿Qué estáis Sí, haciendo al respecto? sí, pero que tenga sentido, ¿no? Porque es como, ahora esta es la moda, esta Ya, es la ya. tecnología, ahora todo el mundo quiere esto, ¿no? Y hasta cierto punto ya es como, vale, cuando todo el mundo lo tiene ya no eres especial, ¿no? Ya, Entonces, sí. también un poco hacerlo con coherencia, ¿no? De esta app, ¿hay algo que se puede hacer con IA? Ahí es algo interesante, hay alguna funcionalidad que podríamos incluso mejorarla con IA, sí o no, ¿no? Entonces también es un proceso de donde de verdad pueda influir favorablemente. Y de hecho esto lo hemos hecho con una de nuestras apps que se llama Visualizer, que era para Confluence, es una app que ahora, bueno, antes, así como muy en corto, es una app que literal lo que hacías era que una parte de code, ¿no? Los developers podrían coger una parte de code, la ponían ahí y ese code lo traducía en
bueno, bueno, ¿cómo se dice? Dilo en inglés, ¿eh? Sí, en un diagrama. En un diagrama, ¿no? Pues ahora lo que hemos hecho, dijimos, guau, qué guay sería, ¿no? Porque a veces partes del código o igual no estaban bien refraseados, entonces el diagrama no parecía porque no estaban bien escritos. Dijimos, guau, qué guay sería que con IA nos pudiese ayudar a crear el diagrama sin tener la parte Ah, del code, ¿no? claro. Entonces, ahí encontramos Un nicho, algo que... efectivamente. Vale. Y esa es una de esta es la única app que tenemos por el momento que tiene esa funcionalidad. Eh, Muy bien. entonces, sí. Dos preguntitas más que ya llevamos, aunque no Lo parezca, que tú casi quieras. 45 minutos. O sea que, Lo mira, que hay una de las preguntas que se me había escapado por ahí, que es a la hora de medir el éxito, métricas, como, aparte de la venta, lógicamente, evidentemente la venta es una métrica fundamental. Pero para medir el éxito tipo churn o sea, ¿qué tipo de indicadores soléis utilizar porque hay veces que hay apps que tardan, el ciclo de adopción es mucho mayor. Yo me imagino que un Atlas CRM no es corto el plazo. ¿Cómo medís ese éxito desde el punto de vista de indicadores? Ya sabéis que ahora todo el mundo se obsesiona con medir. ¿Cómo lo intentáis hacer? Bueno, para nosotros lo más importante es MRR, el Monthly Recurring Revenue, ese es como nuestro número. Y bueno, más que nada, como tenemos acceso a toda esa data, sí que es verdad que a veces vemos como picos que no entendemos y Ni luego nosotros. dices, ¿qué ha pasado? No entendemos. Pero luego, Sí. y es bastante fastidiado porque crees que hay algo que está yendo mal y luego lo vuelves a visualizar 2 meses posteriori y ves que ha desaparecido. Entonces, eso es algo que... Claro, tú llevas poco tiempo, pero ya lo habrás vivido. Los cambios de Atlassian marcan los cambios en el marketplace. Si Atlassian decide subir precios o descontinuar server, hay 2 meses de locura y de pronto hay un mes en el que parece que no vas a vender nada y no tiene nada que ver ni con el mes anterior ni con el mismo mes del año anterior. Entonces, me imagino que estarás, Es una... te Pero vuelves también loca, ¿no? Pero también por ejemplo, hay licencias que por alguna razón no se han procesado del todo o que después del proceso de evaluación Atlassian aún les ha dejado más tiempo, lo que sea, que como que no son una sale o que se marcan como churn y luego de golpe, Ya, sí, 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 sí. eso es un poco como agobiante todo el rato en plan, wow, ¿qué está pasando? Entonces lo que hacemos nosotros es... vale, vamos a ver, ¿no? Hay algo que está sucediendo, vale, calma. Vamos a ver en un proceso, ¿no? Que hay algo que haya sucedido que no nos hemos enterado y si no, es como, vale, ahora vamos después de un par de semanas y tal, volvemos a mirar el mismo gráfico y vemos, vale, se ha estabilizado por alguna razón que aún no sabemos. Pero bueno, es un poco más que nada eso, de entender de que, y también es muy difícil con transacciones y todo eso, que hasta que no cubran un plazo y que sean definitivas, siempre vas a estar como un poco como al relentí Sí. en lo que viene a la data definitiva, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es más que nada, vale. Totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Pero sí, Ya, más que nada eso. es parte de esa rareza del ecosistema, ¿no? El propio modelo de licencias, ahora te ponen las multi-instance licensing, que también es una historia tremenda porque estamos puestos locos, ¿no? A ver cómo marcamos el pricing en esos escenarios. Hay mucho que hablar, o sea que no te preocupes que tendremos tiempo, ¿eh? Sí, pero Tenemos sí, tiempo allí para me hace hablar gracia sobre. porque estamos en lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Te levantas un lunes y dices, ¿pero qué ha pasado? Por cierto, es una curiosidad, bueno, lo Dime. hemos comentado antes, ¿cuánto tiempo llevas? Estás en Bélgica, ¿no? No, en Holanda, En somos... Holanda, sí, sí, perdona, sí, avisa holandesa, sí. ¿En sí. Ámsterdam mismo o en...? No, estamos a 1 hora y pico de Ámsterdam, estamos con la frontera con Alemania. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Pues como 7 años ya, con la tontería, sí, 7 años. Que decías al principio que ya casi español no lo practicas porque No, tu idioma solo con mi es familia. ¿Y holandés, has aprendido? Sí, sí, sí. Porque el holandés se me antoja dificilísimo. Como un alemán, pero hacen las jotas un poco más pronunciadas. Justo, justo, sí, 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 sí. Sí. Bueno, ahí lo bueno es que también todo Dios habla inglés, o sea, al Sí, final... no, y por eso es una de las cosas que me empujó también en tema de oportunidades.
como mujer y profesional y todo tal, también me empujó mucho en plan, vale, aquí hay oportunidades y seguro que encuentro algo que me va a apasionar. Y bueno, pues ya llevo 7 años, eso mismo. No está nada Pero mal. sí, cultural y todo, también son muy guays. Solo puedo decir cosas buenas de los holandeses. Qué bueno, sí, sí. Que he Sí. visto también al ver tu LinkedIn, he visto que tenías Universidad de Girona, ¿se estudiaba quizás? Sí, sí, no, sí. Y es que de verdad, las vueltas que da la vida, ¿no? Fíjate, uno empieza estudiando en Girona y acaba trabajando en la frontera con Alemania, que es el mundo ¿Has global, visto? ¿no? Sí, pero entonces, por eso me hace especial ilusión cuando lo que habías dicho tú, Guillermo, cuando ves partners que son españoles o gente que sabe, es como un momento de, ah, vale, por fin, ¿no? Puedo. Efectivamente, sí. No, pues allí en Estados Unidos te vas a encontrar bastante, porque vamos Qué guay, bastantes españoles, pero qué bastantes. guay. Ya nos encargaremos, bueno, muchos ya les has conocido en Barcelona, pero van más, o sea, ya te los presentaremos. Mira, Qué una guay. última pregunta. Lo que tú quieras, Guillermo. Yo no tengo Es que presión se de nos va el tiempo. tiempo también, pero bueno, ¿qué consejo darías a una empresa que quiera mejorar o quiera triunfar en el marketplace? Llevas poco tiempo, pero creo que llevas el suficiente como para darte cuenta, porque además has visto mercados para comparar. ¿Qué consejo darías a una empresa para hacer bien las cosas en el marketplace ahora mismo? Si empiezas desde nuevo, lo que me he dado yo cuenta que funciona es, al principio va a ser duro, porque apps siempre van en base a, puede ser una app genial, pero si no tienes un track record de instalaciones, lo siento, pero te va a ser difícil. Y eso es realidad. Al principio es difícil. Entonces, lo más importante es que para lo que yo diría es que trabaje mucho en la documentación, en participación con blogs, que se note que la empresa de verdad está totalmente invested, ¿no? En el marketplace, de que no va a desaparecer y que tiene algo muy importante que ofrecer. Entonces, así yo creo que es como puedes ir generando esa atracción poco a poco. Igual que al principio ofrecer la app a mejor precio o hacer campañas para visualizar tu app o empresa y que la gente sepa que existes, hablar con solutions partners. Eso siempre, si tienes una app que de verdad les encaja, estoy seguro Los que más grandes, con Valiantis, con... van a querer participar. Si hay un ángulo, siempre es ese el ángulo. ¿Qué estás ofreciendo, no? Que tenga sentido y que de verdad proporcione algo. Entonces yo le daría como consejo eso, entender qué es lo que puedes hacer en términos de pues, comunicación, más que nada que tu app poco a poco vaya siendo, bueno, que la gente sepa que si necesitan eso, hay una app para ello y sobre todo un buen título en el marketplace. Sí, totalmente, Esto es sí, lo sí. más importante, un título que de verdad entiendas cuando alguien te necesite qué es lo que van Sí. a Y, y yo te diría también, sabiendo que hay 6.000 apps o 7.000, hay una burrada. burradas. Que, Y vosotros también empezasteis cuando éramos muy poquitos. sí. Nosotros igual, nosotros también llevamos 10 11 años y éramos 20 o 30 o mucho, ahora son cientos. Yo, como desde el lado técnico, como técnico que soy, además de dirigir la empresa, yo diría también buscar ese Codegeist, ese concurso, Mm, esa cosa que le da visibilidad rápida, mm. porque si te dan un premio o te menciona Atlassian en su... Es lo que decías tú, en el fondo es lo mismo, es buscar maneras de visibilizar la compañía. Y una puede ser, preséntate al Codegeist de Atlassian, porque como te den un premio, aparte de que te llevas un poco de dinero, sabes que va a haber un post de Atlassian, más todo lo que has contado tú, evidentemente, que es para mí fundamental. Tienes toda la Una razón. muy buena idea, sí. Así que Sí. nada. Pues ya está, ya se ha pasado el tiempo volando. Al Oh, me final alegro. nos hemos tirado casi una hora de charla, 50 minutos, o sea que Wow. Oh, uno... no, no, muy, muy, muy guay, la verdad. Gracias por invitarme. La verdad es placer, que Greta, de verdad. Espero verte en un par de semanas. sí, Eh, sí. prepárate para la fiesta de ¡Ah! Atlassian, que me he enterado que es hawaiana, así que Ay, lleva... sí, sí, es verdad, lo acabo de ver. Habrá que ir con la camisa estampada que ahora se lleva y con el gorro de palmeras. Así que Madre. nos veremos allí. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido un placer y me ha encantado la charla. Muchas gracias, Guillermo y el equipo de Deiser. Hasta luego. Bye.